Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos, todo valle será colmado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, considérenos el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere en los dispensadores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, poco me importa ser juzgado de vosotros o de humano tribunal, pues ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque de nada me arguye la conciencia, mas no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Por lo cual, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él aclarará las cosas aún escondidas de las tinieblas y manifestará los designios de los corazones, y entonces cada uno tendrá en Dios su alabanza. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El último domingo del Adviento, previo a la fiesta de la Navidad, un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hoy desgraciadamente el mundo festeja sin tener en cuenta el motivo del festejo. Felices fiestas, dicen muchas veces, sin considerar lo que se está festejando. Nosotros, como católicos, debemos siempre tener en cuenta que esta fiesta de la Natividad de nuestro Señor es el misterio de la encarnación y la redención del género humano, que un Dios, por amor a su criatura que le había fallado, viene a rescatarla pagando con su sangre, con su vida, con su muerte, aquella deuda que la humanidad tenía con Dios. Los santos se enamoraban de nuestro Señor Jesucristo, considerando precisamente este amor que nuestro Señor Jesucristo mostró, y lo consideraban, como lo dice San Pablo, considerándose a sí mismo, se entregó y murió por mí. Cuando uno ve la cantidad inmensa de hombres desde Adán y Eva, y que por todos murió nuestro Señor, a veces uno puede diluir esa redención que en realidad se hizo para cada uno de nosotros. Y por eso es que los santos renunciaban absolutamente a todo para poder corresponder de algún modo a ese amor de Dios. Los ángeles se habrán asombrado en el cielo a ver a la Santísima Virgen y a San José, pobres, con un solo burrito, llegar a Belén y no encontrar posada en esa noche fría de invierno, y tener que alojarse en un pesebre, bien sabemos lo que es, un lugar que da cobijo a los animales para las heladas del invierno, y allí, en esa pobreza extrema, va a nacer el niño Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre, cuyos cielos no son digno trono para esa Santísima Trinidad. Para darnos ejemplo y por amor a nosotros, quiso nacer en esa pobreza, en esa desolación casi absoluta,
para darnos muestras del amor que nos tiene. Nosotros, en nuestra imaginación, debemos acercarnos a ese pesebre como fueron primero los ángeles, luego los pastores y por último los reyes, a adorar a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a la Santísima Virgen que nos dé la ocasión de poder besar sus pies y, por qué no, también tenerlo en nuestros brazos. Que hacemos eso cada vez que recibimos la Santa Comunión. No solamente lo tenemos en brazos, sino que nuestro Señor Jesucristo se adhiere a nuestra alma de esa forma tan grande que, como nos enseña la teología, nos deifica a nosotros, nos diviniza en el momento de la comunión. Yo les decía el domingo pasado que la Iglesia en este tiempo de Adviento, vestida de morado, nos pide penitencia, nos pide mortificación, nos pide oración para prepararnos lo más dignamente posible. ¿Por qué? ¿Por qué esa penitencia y esa mortificación? Porque simplemente el hombre, al haber pecado, cometió esa injusticia con respecto a el amor de Dios, a la justicia de Dios, y entonces necesita reparación. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz y padeciendo lo que padeció, pagó la deuda por nosotros, pero dice San Pablo que hay que poner de nuestra parte lo que falta a la pasión de Cristo. Y es aquí la Iglesia que nos propone por último domingo otra vez nuevamente a San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor, primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Santa Isabel, hijo de Zacarías, de la nobleza sacerdotal del pueblo judío. San Juan Bautista, de pequeñito, se retiró al desierto para allí prepararse a ser el precursor de nuestro Señor, o sea, el que iba a venir a anunciar a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia quiere que contemplemos a este grandísimo santo, porque no hay profeta como San Juan Bautista, dichas palabras por nuestro Señor, y tenerlo entonces como modelo. Primero, en su mortificación y penitencia. Desde pequeñito nomás, ya dice la Sagrada Escritura que se alimentaba de miel silvestre y de langostas, sin tener para nada en cuenta los gustos del paladar. Se vestían con una piel de camello, con una tela hecha con pelos de camello picosa sobre el cuerpo, y dormía seguramente en alguna cavidad, en alguna cueva sobre el duro suelo. Él había sido santificado en el vientre materno, en el misterio de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. La Virgen, Santa Isabel le dice a la Virgen que ella sintió como su hijo saltaba de gozo en su seno, y los santos comentadores nos dicen que nuestro Señor Jesucristo, ya en el vientre de María Santísima, santificó a su primo San Juan Bautista para que cumpliera dignamente aquello que iba a ser precursor de nuestro Señor Jesucristo. Eso en cuanto a lo que es mortificación y penitencia. Él no tenía nada que purgar, ya había sido santificado. Quién sabe, nos dicen los teólogos, alguna falta venial puede haber cometido, pero fíjense la dura penitencia a la que se sujetó. También tenía una altísima oración, porque allí en las contemplaciones los santos dicen que Dios nunca permite que una persona no tenga algún deleite aquí en la tierra, y uno ve exteriormente la vida de San Juan Bautista y no parece haber tenido ningún deleite. Los deleites habrán sido aquellos de la contemplación y de la unión con Dios, cuando rezaba y se ponía en contacto con la Santísima Trinidad. Y después hay dos virtudes también que me parece son importantísimas que las tengamos en cuenta nosotros hoy por día, que son la fidelidad y la perseverancia, la fortaleza y la perseverancia, que van unidas muy entre sí. Uno de los grandes peligros que existe hoy a los católicos que queremos ser fieles a la Iglesia, a la verdad, a las verdades eternas, aquello que siempre enseñó la Santa Madre Iglesia, es el movernos
y esto, discúlpenme que lo vuelva a decir, lo repito muy seguido en mis sermones, esos chispazos, esos momentos de entusiasmo cuando uno se quiere volcar hacia el amor de Dios y a la defensa de la Iglesia. De nada sirven esas conversiones que muchas veces se han dado en nosotros si nosotros no perseveramos en esa conversión. Y muchas veces, aunque la vida es corta y los años pasan rápido, el día a día hace que uno le entre como cierta aburrimiento, cierta pereza espiritual en el cumplimiento de nuestros deberes con Dios. Ayer yo conversaba con los fieles cuando vinieron a misa a las 10 y uno de los peligros que existe desde que nosotros venimos acá, ya van a ser 6 años, es que siempre tuvimos algo exterior, material que hacer. Primero, bueno, conseguir la casa donde poder decir la misa. Una vez conseguida, con el alquiler, después ya la compra del terreno, que todo se fue dando, como ustedes saben, de forma casi inexplicable desde el punto de vista humano, porque no contábamos con los grandes medios que se necesitaban. Pero bueno, se compró el terreno, se hizo la casa y ya estamos a punto de inaugurar la capilla. Es un motivo de entusiasmo, de colaboración de la gente que realmente ayuda, colabora para mantener ese espíritu vivo constantemente en nosotros. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la iglesia y después viene otra vez esa pereza y ese aburrimiento y ese día a día en la vida de todo católico, de todos ustedes. Bien, acá es donde se va a empezar a demostrar realmente si amamos a Dios y no es nuestra vida espiritual como aquel relámpago que tantas veces hice alusión, donde se ilumina toda la noche llena de tinieblas, pero que después vuelve de nuevo a la oscuridad total. Convertirse es empezar a servir a Dios desde ese momento hasta la muerte. Y como nos enseña la vida espiritual, los padres de la vida espiritual nos dicen que en este tipo de actos no existe el estancamiento. Yo no llego a amar a Dios hasta tal grado y ahí me quedo y me mantengo estable, sino que en la vida espiritual o se avanza en el amor de Dios o se retrocede. No existe el estancamiento. Entonces, ese primer relámpago que se produjo en la conversión, cuando yo me di cuenta que tenía que darme enteramente a Dios, bien, tiene que ir creciendo cada vez más hasta que sea como la luz del sol, que no me permita verla en lo que es ese amor a Dios. Existe el peligro y se puede llegar a notar cada uno, haciendo un pequeño examen de conciencia, si realmente tiene todavía el fervor que tenía en el momento de su conversión. Y si no es así, hay que ponerle remedio, porque significa no que no estoy avanzando, sino que estoy retrocediendo. Y eso es importantísimo, teniéndolo a San Juan Bautista en esta fortaleza de ánimo que no tuvo empacho en encarar al mismo gobernador en su momento cuando le echó en cara que vivía en pecado. La fidelidad, la fortaleza, la perseverancia. Yo siempre les digo a los fieles, como sacerdote, como obispo, uno siempre podría decir, ha leído un poco más. Y una de las cosas que más admiro en una persona es precisamente esa estabilidad, pero que no es una estabilidad en el sentido de que no avanza, sino esa estabilidad que la mantiene en el amor de Dios y en el crecimiento de ese amor en el día a día. Importantísimo, ténganlo en cuenta. Ahora va a empezar, después de la inauguración de la capilla, que si Dios quiere será ahora en enero, cuando terminemos de ponerle el piso, y trasladarnos directamente allí, va a empezar esa estabilidad, que no tiene que ser y empujarnos hacia la pereza, sino en el crecimiento día a día del amor de Dios. Y eso, considerando a San Juan Bautista, vemos su última virtud a tener en cuenta, que es esa pureza de intención
esa pureza de alma que él tenía, de dar incluso al final hasta su vida, por amor de Dios, por amor de la verdad. Tentación terrible que podemos tener nosotros es que al compararnos con otras personas, con las personas que viven en el mundo, sumergidas en él y que no tienen para nada en cuenta a Dios, uno puede decir, bueno, si alguien se va a salvar, tendré yo que ser del número de los que se salven, porque mal que mal, escucho misa, rezo mi rosario, adhiero a la verdad, me considero un hijo de la Iglesia. Sí, pero es peligroso porque tenemos que aplicar aquí siempre el tema de la parábola de los talentos. Unos reciben más, otros reciben menos. El que recibe más se le va a exigir más y el que recibió menos se le exigirá menos. Nosotros podemos decir que hemos recibido muchísimo de parte de Dios. Fijémonos, siempre hago esa comparación en la cantidad de hombres, seres humanos que existen hoy en el mundo. ¿Cuántos son los que adhieren a la verdad? Y si nosotros adherimos a la verdad y estamos seguros de adherir a la verdad porque nos aferramos al magisterio de la Iglesia, lo que siempre la Iglesia enseñó, debemos considerar que es una enorme responsabilidad y que debemos dar ejemplo de eso y de vivir de acuerdo a eso. Importantísima verdad también. Ahora que nos vamos a acercar al pesebre donde está el niño Jesús, la noche del 24, ya a las 25, adoraremos a nuestro Señor Jesucristo, bebé en brazos de María Santísima. Renovemos el amor a Dios y ese amor con todas sus consecuencias, que muchas veces es el llevar la cruz de cada día en seguimiento de nuestro Señor. Simplemente unos avisos antes de terminar. Recordemos que la Iglesia nos manda, de los poquitos días de ayuno y abstinencia que han quedado en el año litúrgico, el día 23 en la Argentina es día de ayuno y abstinencia. Están obligados los niños a partir de 7 años cumplidos a guardar la abstinencia, o sea, no comer carne, y los mayores de 21 a cumplir el ayuno, que es hacerlo en nuestro sitio de internet, están las reglas a seguir en esto. Son 4 días en el año que han quedado solamente: miércoles de ceniza, Viernes Santo, la vigilia de la Inmaculada Concepción el 7 de diciembre, que este año no se hizo por caer en domingo, y el día 23 en la Argentina es la vigilia de lo que va a ser la Navidad. Eso es simplemente como preparación a la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la Navidad y el fin de año, las fiestas que se suelen llamar, suelen coincidir con el fin de año. Y el fin de año, no sé por qué, pero trae aparejado siempre un cansancio, una especie de, como decía al comienzo, aburrimiento. Ya necesito parar. Sí, el cuerpo que toma vacaciones debe parar, debe descansar. El alma no puede tomar vacaciones. El alma siempre debe estar vigilante porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar alrededor nuestro, nos dice San Pedro en su epístola. Entonces, siempre tener en cuenta, tomarse las vacaciones, cuidado con las libertades, las liberalidades que a veces nos tomamos en las vacaciones que no coinciden con la moral cristiana, y tener en cuenta que el alma siempre debe estar atenta, sujeta a la moral cristiana, a la doctrina cristiana. A San José, a la Virgen, en el Santo Pesebre, le vamos a pedir esas gracias de poder parecernos de alguna forma a San Juan Bautista, que es el modelo acabado que nos propone la Iglesia en estos poquitos días que quedan ya del Adviento, para lo más dignamente recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra alma, porque también nos lo recordó la Iglesia. Así como recibamos a nuestro Señor en su primera venida, que es a través de la gracia en nuestra alma, así va a ser entonces el recibimiento que va a tener en nuestra alma también en su segunda venida, cuando venga a poner todas las cosas en su justo fiel.
y a separar el trigo de la cizaña, a los buenos de los malos, para hacer la separación final, total y eterna. Que así sea. Ave María Purísima. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.